Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros, Osvaldo. Por favor, aquí con nosotros el embajador Carlos García desde Nueva York. Embajador, ¿cómo está? Hola, César, Mauricio, un gusto saludarlo, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo está, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo están? El ingeniero Mauricio Olivares. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo van las cosas allá la Semana Santa? ¿Cómo estuvo? Bueno, fíjate, estuvo bastante interesante. Como yo tenía años de querer pasar Semana Santa en Antigua Guatemala, Ok. porque en Antigua Guatemala se vive la Semana Santa con bastante fervor religioso. Mm. Mm, Entonces, increíblemente bonito, una gran cantidad de personas. Bueno, de hecho, cierran el tráfico en Antigua Guatemala completamente para Viernes Santo, Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección la mayoría del día, porque mm. eso es demasiada gente que llega ahí, eh, topadísimo de gente, Bueno, a lo pero mejor puedes sí, hacer un comentario cuando una toquemos el tema santa del Papa, a preciosa. ver cómo son. Claro, claro. Sí, porque vamos a tocar ahora, hoy en la noche, en este show, vamos a estar hablando de Nayib Bukele, Trump, y vamos a tocar un poco el tema de lo del Papa Francisco. Ahora, también quiero mencionar de que nosotros tenemos un compañero, un amigo, Juan Carlos Museli, que el padre está bien enfermo, entonces le deseamos lo mejor. Esperemos que todo salga bien. Así Saludo que a Juan Carlos, un saludo a entonces. Museli, ya. Primero Dios. Así será. Bueno, también, no sé si se dieron cuenta, pero hemos estado ausentes por un momento por tantas situaciones que han estado pasando, las fiestas de Semana Santa, etcétera. Pero el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que ganó el Premio de Literatura en el 2010, creo, dejó un vacío en muchos lectores en el mundo, ¿no? Creo que fue con la obra La ciudad y los perros. Yo leí Casa Verde hace años ya, pero realmente ha dejado un vacío en el ámbito de la literatura. Por otro lado, como dije anteriormente, vamos a estar hablando de lo que es Nayib Bukele, Donald Trump y lo que es el Papa Francisco. Ahora, la influencia de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en la política contemporánea, puede ser entendida en el contexto de su relación con líderes globales como Donald Trump y como esa cárcel que tiene el SECOT. Y él ha consolidado su imagen como un líder moderno y carismático. Hasta cierto punto hay obviamente personas que no le tienen mucho aprecio, capitalizando las redes sociales para comunicarse directamente con la ciudadanía y para promover sus políticas, a menudo en desafío a las estructuras tradicionales del poder. Su visita a la Casa Blanca marcó un nuevo proyecto a las relaciones entre ambos líderes, resaltando así el interés de Estados Unidos en una relación más cercana con Centroamérica, particularmente en temas como la migración y el desarrollo económico. Durante dicho encuentro, Nayib Bukele buscó reforzar su posición como un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico y fomentar inversiones en su país. No sé si se dieron cuenta, pero con lo que pasó con el café actualmente en Panamá, que ya él ya Fíjate que, resolvió. fíjate que, fíjate que aparentemente ese café salió de aquí de El Salvador como café, pero hubo manipulación supuestamente ahí por Nicaragua o no sé si por Panamá, manipulación que se supone que la hicieron personas de Maduro, ¿verdad? Mm, Entonces ya ahí ya no se convirtió en tanto café, café con leche. claro, 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 claro. Sí, Entonces, definitivamente. Así es que por su parte el SECOT juega un papel fundamental al abogar por reformas económicas que fomentan la inversión y la creación del empleo en El Salvador, alineando así su misión con la política de crecimiento que Bukele promueve. En conjunto, estos elementos crean un panorama político donde la influencia de Bukele, su relación con Trump y con las iniciativas del SECOT se entrelazan en la búsqueda de transformación social y económica. Ahora, por otra parte, tenemos a la muerte del Papa Francisco,
que podría dar lugar a varios cambios en la estructura del liderazgo de la Iglesia Católica. Algunos de los posibles es posible de que tenga una influencia cóncave, por ejemplo, de la elección del nuevo Papa. La muerte del Papa Francisco convocaría una cónclave en el que los cardenales de todo el mundo se reunirían para elegir a su sucesor. En este nuevo Papa podría tener una visión y un estilo de liderazgo diferente a la del Papa Francisco, lo que podría influir en la dirección futura de la Iglesia. Se habla mucho de un Papa negro. Ahora quiero hacer un énfasis acá de que no hay que tomar las cosas literal. No necesariamente tiene que ser un Papa africano, sino que un Papa negro con un aspecto de un cambio quizás más radical, porque el Papa Francisco fue progresista, era jesuita, y quizás este nuevo Papa venga con una ideología un poco muy diferente. En mi opinión, voy a decir aquí de que yo puedo decir de que es posible, existe la posibilidad de que dada la influencia que tiene ahorita Estados Unidos en el mundo, el nuevo Papa sea de Estados Unidos. Es posible que se dé. Ahora también está el cambio en la jerarquía y el liderazgo dependiendo de la elección de este nuevo Papa. Podría haber una reconfiguración en la jerarquía de la Iglesia, incluyendo las promociones de ciertos cardenales, la creación de nuevos roles o la modificación de la gestión de los diferentes dicasterios o ministerios de la Santa Sede. También el enfoque en temas sociales y doctrinales. Donald Trump ya prácticamente ha tenido bajo el pie el movimiento woke. Y Francisco fue conocido en un enfoque en temas como el medio ambiente, la pobreza, el diálogo interreligioso. Y su sucesor podría continuar en esta línea o podría decidir priorizar otros asuntos como la doctrina tradicional, la moralidad sexual o la estructura de la iglesia misma, lo que podría impactar en la conexión de la iglesia con los fieles. También está el aumento del papel de los laicos. Dependiendo de la orientación del nuevo liderazgo, podría haber un aumento en la participación y el poder de los laicos en la vida de la iglesia, en línea de la tendencia de Francisco hacia una iglesia más inclusiva y más participación. ¿Ok? Las reacciones a la globalización y al multiculturalismo también creo que sería de gran influencia, ya que la elección de nuevo Papa podría reflejar una mayor atención a la diversidad cultural y la globalización, adaptando el liderazgo y la pastoral de la Iglesia a las necesidades de las comunidades católicas en diferentes partes del mundo. Y también la reforma del Papa Francisco hacia el aspecto del Vaticano, ¿no? Un nuevo Papa podría continuar con las mismas reformas, modificando la estructura y el funcionamiento de la administración de la Iglesia. Así es que ahí se los dejo, hermanos. Hablemos primero, yo creo, del Papa Francisco, y de ahí nos podemos mover y terminar con Bukele y Donald Trump. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí, Ok, está bien. entonces, dado de que el Papa es un tema en el cual vos, Mauricio, te sentís bien identificado como tal, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué crees vos que va a pasar? ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto? Bueno, fíjate que en realidad en el cónclave es bien difícil que uno pueda, digamos, dar una predicción de qué es lo que va a suceder, de qué cardenal van a elegir o quiénes son los que tienen el favoritismo. Acordate que cuando fue elegido el Papa Francisco, nadie se esperaba que No, fuera nadie el elegido. esperaba, nadie. Sí. Le ganó a, no me recuerdo cómo se llamaba el otro cardenal, pero le ganó por un par de votos, por uno creo, por uno o por dos votos. Entonces, en el cónclave uno, pues, es paja lo que pueda decir, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Pero ¿Tenés alguna preferencia sí vos? he ¿Crees estado, vos que, cuál es fíjate que sí, hay un cardenal que no me recuerdo el nombre, pero es oriental, que sigue la línea del Papa Francisco. con el Estuve viendo un filipino? reportaje de él. El Filipino. filipino. El filipino. Sí. El Ah, filipino. bueno, mire, aquí está Ya con llegó. nosotros Pablo Flores. Pablo, ¿Qué bienvenido al show, tal? hermano. ¿Cómo estás? Saludos, Pablito. Saludos, Pablo, un Ya lo saludos. soltó el negro. Oye, aquel. Yo Sí, sé, yo te sé, yo estábamos sé. esperando, te estábamos esperando. Ya. Pues sí, Va, entonces el Papa, el cardenal filipino. filipino tiene es bastante popular
sigue la línea del Papa Francisco en lo que se refiere a, digamos, a la atención a los pobres, a la atención a los marginados, no a los homosexuales, me refiero a los marginados, los pobres, los que están ahí, que en África los tienen sin comer, los que les están, digamos, quitando sus riquezas naturales y los están dejando, así como hablaba aquella famosa canción, En no sé si ustedes Argentina, alguna vez será. lo oyeron, no, aquella canción de aquellos guaraguau que hablaba de los, La de casa Casas de de la, cartón. cartón. no es la casa de cartón, esa es la canción más famosa, pero había otra que hablaba de la Oh, explotación Jesús, de los Jesús. pozos, de los Sí, sí, pozos sí. petroleros Sí, y sí, que sí, los correcto. gringos se llegaban a llevar el petróleo y que solo les dejaban a ellos el trabajo, ¿verdad? El trabajo y mal Correcto, pagado. correcto. Entonces eso es uno de los puntos que el Papa Francisco había estado, digamos, tomando bien en cuenta y que aparentemente este cardenal filipino sigue su misma línea y tiene bastante popularidad dentro de los cardenales, pues, o sea, para probablemente ser uno de los posibles sucesores, de los posibles elegidos, y a mí me gustaría que fuera él, te voy a decir. O sea, también hay un cardenal Perdóname, africano que tío Juan, también se es llamaba esa canción. bastante, Perdóname, tío perdóneme, Juan. tío Juan, Sí, exactamente, sí, así sí, se sí. llama esa Ajá. canción, No se exactamente, me así se quede llama esa canción. callado. Sí, exactamente. No se me quede Ajá. callado, exactamente, esa es. Así es. No, Así y es. una realidad, o sea, mira, en realidad en Venezuela, esa. Ah, pues sí. Hasta la puedes dejar de fondo, fíjate. Hasta Exactamente, la puedes Ahí la dejar voy de a fondo. dejar ahí la voy a Dejarla dejar de fondo, dejarla de de fondo. fondo. exactamente. Sí. Si vos analizas esa canción, te das cuenta que en realidad el imperio, los americanos, llegaban, llegaban a jalarse el petróleo, pues. Mm. ¿Eh? Y a los venezolanos, en realidad, ciertos venezolanos salían favorecidos, obviamente, y la infraestructura del país, pero la mayoría de la gente quedaba viviendo en las casas de cartón, pues, Mm. como bien lo dice la canción. Entonces esas son las partes que el Papa Francisco había estado abogando porque no se dieran. También se buscó problemas el Papa Francisco porque quiso reformar a la parte, a la parte muy conservadora de lo que es el Vaticano en favor de promover ayuda a los más necesitados. No les gustó a muchos cardenales, ¿verdad? No les gustó a muchos que están en el Vaticano, porque obviamente todos sabemos que en el Vaticano hay riquezas, hay operaciones financieras que, bueno, pues que no son del todo, desde el punto de vista pensadas en lo que es la solidaridad con los más necesitados, ¿verdad? Pues sí, se Por ahí mantienen fíjate que la vez ricos porque pasada no la estaba también comparten, escuchando. pues, claro. Sí, No, el mira, etéreo, men, el hay, El etéreo. hay, imperio, hay, o sea, hay, El etéreo, el te cielo. voy a decir una cosa. oye, no. En el Vaticano, Ah, hay tesoros, hay Ah, tesoros, obviamente hay tesoros, y pero secretos. yo estaba pensando, sí, y secreto, obviamente, igual que las pero hay pirámides. tesoros, por La ejemplo, pirámide, igual que sí, las No, no, pirámides, pero eso es igual. cierto. las pirámides. En la Pero biblioteca del imagínate, Vaticano va, están mira, enterrados un montón de... Sí. imagínate esto, ponerle que de alguna forma se encontrara en algún lugar del mundo el Arca de la Alianza. Pero no Vaya. existe, Concho. Déjalo, Espérate, déjalo, cállate. déjalo. Una vez para vos Indiana, no, Indiana no Jones, Indiana existe en tu Jones. cerebro, no existe en tu Indiana cerebro. Jones. No, en Indiana Jones sí existe, Va, cabrón. el, Indiana Jones la el encontró. arca de la alianza, el arca de la alianza tenía unas medidas aproximadamente de 1 metro por 70 de ancho por 70 de alto y era de oro puro. Y tenía unos querubines en las 4 esquinas. Yo creo que, digamos, convirtiendo eso en una obra de arte de oro de 21 quilates, porque no puede ser de 24 quilates, porque el oro de 24 quilates no se puede moldear, se deforma. Era un Entonces, conductor de energía, digamos, pues, eléctrica. mira, si vos lo Es lo quieres que ver era. así, pues, pero suponiendo que se encontrara el Arca de la Alianza, Ok. o sea, entonces
en peso de oro y en arte, en trabajo, digamos, en el trabajo de los artesanos, en un trabajo de una obra jamás vista, yo creo que podrían dar en costo de lo que es el material y lo que es el trabajo de los alfareros, de los orfebres y todo eso, tal vez en unos $100 millones en lo que es el costo. Va, digamos, el Vaticano lo encuentra y se lo lleva al Vaticano. O sea, por ahí hay gente que dice, pero ¿y por qué no lo venden? ¿Y por qué no le dan de comer con eso a X cantidad de personas? O sea, Ok. tu valor puede ser $100 millones en realidad del objeto, pero el valor religioso y el valor espiritual, eso no tiene ningún precio, pues. Entonces, como el Ya, claro. Vaticano iba a vender algo que tiene no solo el valor, digamos, el valor monetario del material y de la obra, si tiene un valor intrínseco que es espiritual, religioso, histórico, es algo invendible desde el punto de vista. Sí. Por eso es que están ese montón de riquezas ahí que no se pueden vender. Sí, Estoy no le hablando puede poner precio, pues. no se les puede poner precio. Entonces la gente, ¿cómo puede venir alguien a decir que lo que venda el Vaticano, las riquezas que tiene, si no son en realidad riquezas que le van a quedar a este o al otro? No es como la riqueza que tiene la que tenía la vieja lagarta esa de la reina Isabel, ¿verdad? Esas son otro tipo de riquezas, porque esas viejas, sí, esos son ladrones, mira. O sea, Ah, se vienen pasando en sus Yo pensé linajes que iba a hablar de la toda Úrsula von toda der Leyen. ah. oye, el otro. No, entonces eso sí es ladronismo, porque eso es las joyas de la corona de Inglaterra se la viene pasando a la misma familia, son de ellos. Claro, claro. Pero lo que está en el Vaticano no es de nadie, no es del Papa Francisco, no es del cardenal filipino, no es de nadie, es de la iglesia, Del Imperio son Romano. tesoros Sí, claro, invaluables, son claro. tesoros invaluables que no se les puede poner precio y por eso no se pueden vender. Pero Claro. en realidad el Papa Francisco, si vos te fijas, lo enterraron bueno, no lo han enterrado todavía, pero Ya en está su ataúd enterrado, está con Pucho. unos Ya zapatos, estuvo. allá lo enterraron. Ya, Bueno, Sí, no, qué bueno que estás pendiente. pues, sí, no me había enterado, pero ponerle lo vistieron con sus zapatos gastados. No le pusieron Sí, sí. unos zapatos nuevos, ni siquiera zapatos, pues. O sea, entonces, ¿qué te Sandalias, creo quiere que decir tenía, eso? sí. No, hombre, Jumping Jack No, tenía. no, unos No. zapatos Ah, negros, bueno. no, que no gastados, fueron rojos. No, negro. Los rojos no, los rojos tenía negros, negros. Benedicto XVI. Cabrón. Pero Sí, acuérdate que él sí. quería Los, los los, rojos los, antes de. los de $3,000. Había pedido que lo enterrara con los zapatos rojos. No, hombre, Sí, no, se Y él lo enterraron con había los zapatos. pedido. Mentira. yo ¿Cómo le creo que pe- no, Entonces, yo creo No, que no. mentira. Él pidió, Porque No, él no, lo tomó no. él en el pidió algo lo hospital. mira, Él más pidió. humilde. Él pidió lo más Mira, humilde posible. sí. así Papa es, Francisco pidió lo más exactamente. humilde. Es más, Bueno, hasta imagínate, el cofre. te voy a decir una cosa, imagínate el Púa, que es ateo Sí, y él acepta y piensa que el Papa Francisco era un verdadero diablo. cristiano desde el punto de Ajá. vista de lo que era la palabra Zurdo. cristiano. O Zurdo. sea, Sí. entonces te digo que el Papa Francisco era un ejemplo en realidad, ¿verdad? Mm. Bueno, Carlos. Bueno, mira, yo creo que en mi opinión, para hacer este Ujú. análisis hay que separar, aunque es muy difícil, dos realidades. Una, el Papa como líder religioso de los católicos alrededor del mundo, Ujú. y por lo tanto, las, la visión que tenía de transformar la iglesia desde la perspectiva religiosa, esa es una parte. Y la otra Ajá. es su papel como jefe de Estado. No puede separar. Porque no se puede separar, pero digamos son funciones em, que obviamente se van a entremezclar siempre desde la perspectiva de los análisis, Mm. pero cada una tiene su área y su razón de ser. Claro. Por ejemplo, en la parte en la que se habla y que mucha gente
critica a la Iglesia Católica por qué no venden todo el oro que tienen y se lo dan a los pobres. Claro. Por lo que te acabo de decir. Mauricio estaba haciendo referencia. Énfasis en eso. Sí, Claro. yo no voy a verlo desde la perspectiva religiosa, porque incluso Jesucristo en la Biblia dijo que los pobres siempre los iban a tener. O sea que el mismo Jesús reconocía que no había una salida ni siquiera teológica en relación a los pobres. Si lo ves desde la perspectiva del jefe de Estado, que ya es un tema diferente, también se coincide, incluso las Naciones Unidas tienen el punto de vista de que ah, la pobreza no se puede resolver solamente con dinero. ¿Por qué? Porque la pobreza no es solo ausencia de dinero, sino que es una serie de factores adicionales, la falta de educación, la falta, por ejemplo, de la satisfacción de necesidades inmediatas, que Claro. tiene que ver, es decir, otra serie de factores que están alrededor de la pobreza, que no es dinero y que contribuye a la presencia de la pobreza en el determinado territorio. Y por lo tanto, pensar que la pobreza se acaba dándole dinero a los pobres es un error que Pablo puede explicar mejor como economista, que eso es una tontería completamente. El mismo sistema se encarga de que los que se hicieron ricos, y lo ves en el ejemplo muchas veces de los atletas en Estados Unidos, que de la noche a la mañana se hacen billonarios, pero terminan en la bancarrota porque se gastan el dinero en carros, se van a Las Vegas, en mujeres, en drogas, en todo lo que querrás. Pero de nada les sirvió acumular una cantidad de dinero porque ya al par de años ya son pobres nuevamente. ¿Por qué? Porque no supieron adecuarse al Por ciclo pendejos. de la economía y por lo tanto, obviamente, la pobreza se constituye en un factor permanente en los sistemas, ¿no? Ah, Pero esa es una cosa, pero otro tema que yo quería comentar es en relación a la elección. Aquí yo creo que sí hay un tema que merece la pena abordar, que es los números. Es decir, acuérdate que hay una regla dentro de los cardenales, que si tú tenés 80 años, tú puedes participar en el cónclave, pero no puedes votar. claro, Ok. así es. Eso descalifica a muchos ¿cómo se llama? Cardenales. Entiendo que hay alrededor de 187 más o menos que son los que pueden votar Sí, eh, en total para la elección del nuevo Papa. Pero lo más interesante es que de esos 187, 130 los eligió Francisco. O sea que si no siguen la misma línea de Francisco, va a ser una línea bastante parecida. Porque acordate que quien paga el mariachi, como es, escucha Pone la de la canción, canción. pide la Si es Entonces, si canción. ya así como tenés a vos lo decís, 130 Carlitos, cardenales, probablemente el cardenal de Filipinas tenga una buena probabilidad de ser el sucesor. eso es uno, y además él, no, sí, y hay una razón geopolítica también, que es el tema de los cristianos, no solo en China, sino también en India, que son comunidades católicas que están en crecimiento. Y digamos, desde la perspectiva en China, obviamente que están más controlados y por lo tanto convendría también darles una visualización política para enfrentar ese tema. entonces, según vos, Carlos, ¿estás de acuerdo de que quizás el No, no, filipino vaya a quedar no, o sea, yo diría que es uno de los candidatos más fuertes? tal vez no es el otro, porque bajo esta misma lógica, obviamente también hay otro candidato que es el de los Estados Unidos y Que es el que obviamente yo pienso que va a quedar, ajá, también ejerciendo una presión eh, fuerte fuerte, en relación a favorecer a un candidato, al candidato de los Estados Unidos. claro. eh, Que para- sería la primera vez, obviamente. Sería la primera vez, Sí, pero claro. yo lo veo más, no tanto que lo están eligiendo digamos, por su tema Mira, religioso, disculpa, sino por la cuestión geopolítica. escuché quién está haciendo presión para que lo elijan a él. Trump. Trump, Qué gran presión. Así igual que la paz de Rusia y Ucrania. pues sí. Sí, En un día le iba a Es hacer. que
Lo que pasa es que, bueno, yo entiendo, Pablo, y tenés toda la razón en que Trump tiene, digamos, la parte de la personalidad en la que habla mucho y Y obviamente dice fantasea poco. mucho, pero hace cosas de una forma diferente a como las dijo que las iba a hacer. Claro. ¿Entendés? Entonces, claro, pero no cabe duda que en el realineamiento de Occidente sí juega un papel, o podría jugar un papel importante un papa estadounidense, así como queriendo emular lo que hizo Juan Pablo II en relación a el Al comunismo, muro de Berlín. ser un Ujú, No, pero no punto tuvo nada que ver ahí. contrapunto frente a Rusia, a los países de Europa Oriental y pues, sobre todo Polonia ujú, en el escenario geopolítico mundial. Vamos, no digo que sea el que va a ganar, o sea, estamos simplemente poniendo argumentos a ujú, favor de unos y otros. Ya está, falta el tercero, obviamente, que está en disputa, que es el cardenal africano también, ujú. que él está más cerca, digamos, de los valores occidentales y conservadores que cualquier otro de los que se han mencionado anteriormente. Mira el impacto Tener que también tendría el continente otro impacto. africano con este papa. También Sería es fuerte. ¿O? otro, también es Nada, otra área. ni en África lo quieren. ¿No te has dado No, cuenta de pero eso? no lo quieren porque Sí, hay otro que está compitiendo con él, que a ese sí lo quieren, pero al otro, a ese no. pero no lo Oh, quieren por el el tema otro, de pues sí Ah, es de la cierto, posición sí, política. sí hay hay otro. otro más, sí, Por hay el otro tema de la más. posición política es que no lo quieren, porque el Sí, que más, es pro francés a morir. sí, Ah, exactamente, y este otro no. Es un Stephen Candy, si viste Django, Ujú. sí, sí. es el papel De Candy, sí, sí. no, de Candy, ¿cómo se llama? Ah, Del nombre, de Samuel El L. Jackson, negro. del negro sí, Samuel Jackson, que le dice, sí, mira, ¿y con qué hace ese negro en el caballo? sí. ¿Qué pasó? Pues Sí, ¿vos querés un caballo o qué? No, sí, no quiero un sí. caballo. Yo quiero que ese negro no tenga caballo. Sí. Y cuando le Es dice que lo va a igualito. meter a la casa, le dice, ¿cómo? Sí, ¿Cómo que a la ¿cómo vas a casa? meter un negro? ¿Cómo? Y además es negro también. Pues sí. Ese es el papel. Entonces todo el mundo, eso es lo que entiende en África de ese negro. Y según Bueno, vos, Pablo, ¿quién te gustaría? ¿Quién querés vos? mira, no es de quien que me guste, no es de quien me guste porque el igual que cuando llegó Francisco, nadie se lo imaginaba. No, Es nadie. las políticas, y ahí pesó, según la leyenda, que pesó mucho Benedicto XVI Ujú, al renunciar y al poner los puntos esenciales sobre los cuales renunciaba. Pues uno de esos ujú. es la pedofilia, que no la Sí, podía controlar, sí. en contra de todo lo que dice el Concho. A la Iglesia Católica le han quitado en Canadá, en Estados Unidos, cualquier cantidad de terrenos, tierras, en Europa, ¿cómo se llama? Palacios. O Sí. sea, se han llevado alrededor de casi 7.000 millones de dólares solo en terrenos que ha tenido que pagar por los temas de pedofilia. Ujú, Entonces sí, le toca le tocó desembolsar a la Iglesia Católica todo ese montón de billetes, ponerlo a subasta a los jueces y a cubrirlo. Todo ujú, eso y la baja del catolicismo contra el cristianismo, que de un momento a otro donde más le asustó a ellos fue Brasil. ujú, Brasil, un país que tenía el 75% de católicos, en la época de Juan Pablo para Benedicto, pasó teniendo 33, cabrón. Ujú, ujú, Entonces todos se hicieron cristianos. ujú, Y ujú, al punto que a nivel mundial los famosos 1.300 millones o 1.400 millones de católicos cristianos que habían se separan en dos ramas, donde quedan casi 2.000 millones de cristianos y quedan 1.300 católicos. ujú. Entonces, al final de cuentas, el cristianismo le ganó la partida. Entonces, no entender, y el cristianismo es una diversidad de dioses que son los que vos querrás tener. Está el dios del ceviche, está el dios del brodito, está el dios de cualquiera. Puede tener un dios dependiendo del particular, factor. de tu factor. Vos tenés un dios particular que digas que es el mismo, pero es un dios particular. Ese dios te acepta que le pegues a la mujer. Pues, pare de contar.
porque en la Biblia te dice que hay que cachinguearla, cabrón, en tal lugar. Entonces, esa parte, entonces, esa diversidad de ese mercadeo, del manejo de individual que hace que, y todos se amparan bajo el... Incluso a Israel quien lo mantiene es el cristianismo, cabrón. No son el lobby judío, de verdad, ¿va? Que es el que azota, que es el que pone el billete. Pero quien mantiene a Israel como nación es el cristianismo totalmente. Porque es el que cree en esas profecías. Pues. Es el que cree igual que el concho en el arca de la alianza, ¿me entiendes? El que cree en esas situaciones que Francisco no le da ningún sentido real. Francisco en un momento dado, la introspección de San Francisco fue directamente humanista, fue directamente al caso del ser humano. Pero fíjate, Pablo, te voy a decir una cosa, las creencias, ya sean culturales o personales o como sean, es un aspecto psicológico súper importante para que vos sigas en la vida. No, depende de qué vida vas a seguir. Porque vos crees en algo, o sea, no sé en qué creas, o sea, crees en vos mismo, vaya. No, en la nada, no crees en vos, vaya, crees en la nada. En la nada. Pero creer en la nada, creer en vos mismo, creer en algo, eso te impulsa de alguna manera que sigas adelante. Pues, si no, ¿cómo te levantas de la mañana? Hay una pregunta, mira, hay una pregunta, espérate, no deja hablar, siempre me interrumpir todo y no terminas en nada. Oíme, hay una pregunta que vos no me has contestado nunca. Así ¿De como hizo dónde viene la materia? ¿De dónde viene la materia? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde viene la evolución la evolución del hombre? Del Big Bang. No, respondeme, no me he podido responder hasta hoy. ¿Por qué siempre que yo te pregunto esto? Y mira, te voy a decir una cosa, no me importa. Por favor, respondeme, por favor. No me importa. ¿Y qué cambia eso en la vida para vos? Decimos que cambia eso para la vida para vos. O sea, no te importa porque no cambia, porque no puedes entender, que de la nada no pudo venir nada. Alguien de alguna forma se tuvo que crear la materia. ¿En qué me beneficia eso? Concho, ¿qué me beneficia eso? No, a vos no te beneficia en nada. ¿Y a vos? Pero tenés que entender. No, ¿y a vos? ¿Y a vos qué beneficia? No, o sea. Porque a vos sí. Porque a vos sí te beneficia. A mí sí me beneficiaría porque yo sí sé que todo vino. Te beneficiaría, decís. De algo que lo creó. O sea, nadie. ¿Y qué tiene que vaya? Y ese algo que lo creó. De la nada. Y ese algo que lo creó, ¿tiene alguna influencia en este momento, sí o no? Sí, claro. ¿En dónde? ¿En dónde? En todos los aspectos de la vida. ¿En dónde? Mira, ¿En dónde? Dame un ejemplo concreto. Uno, pequeñito. Una vez vos dijiste. No, pequeñito. Pequeñito. Que a vos decime, no te resultaba porque para tu experiencia, oíme, el zancudo fue un diseño de algo, vida. Para tu experiencia de vida no resultaba. Vos eso me lo dijiste vos a mí hace como unos 4 años. Dame un ejemplo, no me cambies el tema. En mi experiencia de vida la fe sí. No me cambies el ¿Ejemplo tema. de qué? ¿Ejemplo de qué? De que ese ser sobrenatural, persona, entidad, deidad, lo que fuera, que te imagines que creó el universo, ¿qué está haciendo hoy, pues? Tronándose los dedos. ¿Qué está haciendo ahorita, pues? Mira, hay cosas que yo no te las puedo responder. Porque sigamos, no soy el tiempo siempre. No, lo que pasa es que como... vos no me has podido responder a mí. No te digo, pues verdad, a mí me llega el huevo y la gallina. Sí, a mí me llega esto porque fíjate que el Carlito me dejó pensando cuando dijimos que lo de Trump y dije yo que no va a pasar nada. Me digo, no, pero tiene forma de hacerlo. Fíjate que tenés razón. Yo lo pongo un ejemplo de fútbol. Trump dice, voy a meter un gol, aunque sea autogol, pero mete el gol. Lo mete, aunque sea autogol, pero lo mete el gol. Metió o no mete el gol, cabrón, aunque sea autogol, sí. Cabrón, en contra, ¿me entendés? Eso es lo único que le veo a Trump. Saber dónde tira la patada y la pelota, cabrón, pero sea allá o aquí, si le sale allá, perfecto. Si metió el gol y ganaron, pero si metió el gol en contra, pero metió un gol, cabrón. Sí. Eso sí es real. Ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto yo? Que al final
el proceso que lleve a Francisco, que llevó a Francisco, fueron circunstancias totalmente diferentes a las que va a suceder en este momento. Pues en este momento la realidad es diametralmente diferente. O sea, ya no lucha el nuevo que va a venir contra los males internos que mantiene la iglesia, pues ya no lucha contra una iglesia interna que estaba corrompida. Hoy lo que puede hacer es tratar, necesita un papa que vaya al encuentro porque lo que trató Francisco de hacer en este momento como líder mundial fue tratar de dar una voz de esperanza o de buscarle una salida a todo aquello irracional del conflicto. Y lo dijo, y lo peor es que lo puso tan diáfano, tan claro, llamando genocidio a genocidio, llamando terrorismo al terrorismo, llamando a todos a la unión de separando ideologías, separando también, incluso se dio el fin de opinar contra el fascismo y decir, ustedes no pueden volver a 1930. O sea, esa etapa actual, esa etapa que es la última de él, es la que tiene que enfrentar este nuevo Papa. Este nuevo Papa de la Iglesia Católica o hace algo que vaya a que sea una guía de ese tipo, o todos los hacemos, o todos los de concho se vuelven evangélicos. ¿Entendés? Sí. Sí, porque al final todos van a terminar cristianos. Porque el cristianismo te dispersa. Y te hace como el chavo me estaba diciendo, vos necesitas creer en algo, ¿para qué? Para obedecerte. Para creer que te va a proteger, para tener esa esfera de protección y esa esfera de confort en la cual decir, sí, tengo mi vida asegurada porque hay un Dios que me va a cuidar, hay algo que me va a cuidar. Fíjate que desde la perspectiva sociológica, verdad que te interrumpa, desde la perspectiva sociológica, el papel de la iglesia, digo la iglesia, distintas denominaciones, no específicamente la católica, pero obviamente incluida la católica. El papel de la iglesia es precisamente dar un sentido a la vida, a los seres humanos, que es la frase que vos tratabas de mostrar. De evocar. ¿Por qué? Porque la cohesión social no solamente viene de la estructura económica financiera, como la veía Marx, y Gramsci, nuestro famoso Gramsci, que la veía en la superestructura, pero condicionada a la infraestructura. Y en la sociología también se incluye, obviamente, la iglesia como parte de la superestructura en el lado ideológico. Entonces, los sociólogos dicen, bueno, el ser humano necesita tener un propósito, porque si no tiene un propósito, simple y sencillamente le pierde la razón de ser de cualquier cosa que haga. Si se encuentra en un problema, como no tiene un propósito superior a él, simple y sencillamente desfallece y muere. Entonces, aquí hay el tema de la discusión de Pablo, a mí yo lo tomo desde esa perspectiva porque yo te quiero también meter otro detalle en lo de el Papa Francisco, primero que era jesuita, para empezar, y saber, pero ¿por qué tiene que ver el tema de los jesuitas acá? Por el papel histórico que siempre jugaron los jesuitas como el ala militar de la iglesia. Y uno de los detalles que hizo o que se buscaba que Francisco pudiera cubrir respecto al Papa anterior era el carisma, porque efectivamente Ratzinger era un teólogo de un altísimo nivel. Pero no caía bien. Exactamente, pero no tenía, no tenía la capacidad de empatía con la gente o de comunicar el alto nivel. O sea, si pusieras a Ratzinger en una competencia o un examen de filosofía, sociología, moral, ética y cualquier mierda, él te sacaba 1000 de calificación. Sí, el caballo los de arriba. ¿Entendés? Pero eso es un nivel tan elevado que la gente, los católicos no logran entender. Entonces la iglesia buscaba tener a alguien que pudiera comunicar, como lo hizo Juan Pablo II en su momento con el tema de los viajes internacionales que hizo por todo. Correcto. Y entonces, por eso es que pusieron a Francisco, porque más o menos, aunque tuviera raíces italianas, era hispano. Sabes que los hispanos tienden a ser más empáticos con todos los países del mundo, con toda la gente, pero, o sea, de tener de todo tipo de hispanos. Correcto. Pero hay una tendencia a hacer eso.
Ahora, yo concuerdo con Pablo en lo que en este momento el Papa tiene muchos desafíos. Obviamente siguen pendientes muchos temas internos, no solo de la pedofilia, sino también la relación financiera, el papel del Banco del Vaticano, eh, y muchas crisis y temas relacionados con corrupción dentro del Vaticano. Pero la prioridad parece ser, y hoy sí lo comparto con Pablo, que es la pérdida de los católicos en relación global, no solo por países. Bueno, mira el caso de El Salvador, también la Iglesia Católica en El Salvador bajó en 55%, relación, papá. exactamente, a ¿Cómo? los 55 por, cristianos. ¿cómo? 55% de evangélicos y 45 católicos. Sí, Ah, no te creo. exactamente. Sí. En El Salvador. Y en En El Salvador. Nicaragua 60, 70, ya. Sí. Mira, ¿vos crees de que no existe la posibilidad de que el nuevo Papa vaya a querer unificar la Iglesia Católica con los musulmanes o Mira, crear, es ser que una No sola puede, religión? eso es una es que- tontería. Perdón, no No, quiero no, decir por ti. pregunto, no, no, La porque idea en sí fíjate que misma, porque son contradictorias, hombre. No vas a poner a Jesús con mm, Mahoma. O no, sea, es que no. incluso teológicamente, no, a lo que me Mira, refiero es crear una sola religión, es que, tratar de consolidarla. es que al final el diálogo interreligioso, interreligioso. Juan Pablo II fue, no sé si el segundo, después de Juan XXIII fue Juan Pablo el que más lo amplió. Juan Pablo Ajá. sale a la par del Sufi, sale a la par de, ¿cómo se llama? Claro. Por eso cuando visitaba los países. Del Dalai Lama, sale con todo. Es que el diálogo interreligioso tiene que existir. Sí. Que se unan, no sería, para mí no sería ni siquiera extraño ni nada, porque no es una sola humanidad, al igual que puede, y los musulmanes, como nos explicaba nuestro brother musulmán, solo la diferencia es decirle Alá, a Dios. Y ellos reconocen a Jesús y reconocen a María igualmente, ¿me entendés? Claro, Como virgen. claro, Entonces, claro. no tenés muchas diferencias. El único es No, que no hay, el no hay, profeta es Mahoma. El profeta es claro. Mahoma y hablan en árabe. Y tienen su cultura en árabe, tienen su No, pero relación. también Su tiene, relación en árabe. Sin ciertas embargo, la partes del Corán influencia, Pero fíjate que, que la buscan la influencia que tiene, colonización y la aniquilación de los influencia, no, infieles. espérame, la que acabo de influencia de caer. Jesús en los musulmanes es fuerte, no se te olvide, ahí lo Sí, tiene, claro, lo tiene. ahí está, lo están Eh, esperando. Están tiene más esperando más los musulmanes a a Jesús Jesús que los que, mismos judíos. Sí, pero ¿por qué crees que los musulmanes están invadiendo Europa ahorita? No es no, para porque cristianizarse y Carlitos, mimetizarse con ellos. Carlitos, porque Pues No, mira, papá. porque le han volado riata a todos esos países, que es maravilla. Mira Siria mira Siria en este momento le están Por pegando eso. como por todos lados. Ya No, vas a ver un montón de balsas sirias de nuevo para adentro. por eso, pero lo que pasa es que eso no, y o sea, con Libia, estamos pues lo hablando desde la mismo. perspectiva religiosa. Hay una razón, Va, porque el Islam tiene no, dentro del Corán la misión de islamizar todo el mundo y matar a los infieles. Y eso es igual, parte del Corán, así como y los evangélicos no. Los no, evangélicos no los tienen la matan, misma. por lo menos no los matan. ¿Cómo no? Los evangélicos No, si los no, dejaste no, matan. Pero pues. mira, Sí. ya No, ya ese es chambro, no, Inglaterra ya pues no es está lleno chambroso. de musulmanes, pues. Yo sé, eso ya tú, se acabó. Las 7 ciudades más grandes están, los Está alcaldes lleno, son musulmanes. Bueno, sí, mira, señor. por eso es que Occidente está perdido. Mira, yo lo que creo, Carlitos, lo que está pasando es que están haciendo lo mismo que se hace con el liberalismo. El enemigo no es el que te está oprimiendo, no es el que te está quitando la vida, no es el que te quita el billete, no es el que te roba, no es el político que te va a robar, como se llama, los miles. No, ese no es el enemigo es el inmigrante, el No, gay. yo comparto la idea también de que no lo digo, espérate, alto, Ahora momento. aquí, ¿quién le roba más? ¿Quién le roba más católicos? No, momento, Espérate, Z. quién le roba más católicos? ¿Quién le roba más católicos a la iglesia? El evangelismo. Sí, no, Yo, claro, lógicamente, no, no. de 100 personas que se pasan, que se eliminan de la iglesia católica, posiblemente unos, bueno, volvamos ateos, posiblemente 3 se vuelvan musulmanes, los demás son evangélicos, papá. Claro, así es. Los demás son evangélicos. De los No, 100 que se van, los demás pero son yo el evangélicos. tema, espérate, estoy de acuerdo en esa parte, pero no en la parte de, ok,
el tema de los migrantes sí sirve como un fantasma, y eso hasta lo dice, ¿cómo se llama el viejo? Creando el Manufacturing Consent, Kennedy. no, Manufacturing Consent de, ¿cómo se llama el filósofo Oh, estadounidense? Ya me voy a No, acordar. Chomsky. No. Noam Chomsky, en Manufacturing Mm, Consent, sí. que el sistema necesita crear fantasmas, bueno, Sí, fantasma que necesita. asuste a la población para poder unificarla. Entre Y que ellos lo está la tengas a tu migración, acceso, los terroristas, que lo el tengas ahí, liberalismo. a la par. Que lo Exactamente. mires, pues, entonces como Sí. miramos un terrorista, vos hablas mal de los musulmanes y qué casualidad que tener dos vecinos. Ujú. Entonces los tenés a la par, los estás viendo. Sí. Entonces ya el mismo bombardeo, el bombardeo mediático, el enemigo no es realmente el que no pague impuestos, el que todo lo que te hace arriba que te vuelva, el que se gaste el billete, el que hace que se gaste el billete en vez de arreglar las calles, que se vaya a bombardear Gaza, que se gasten o que se vaya para Ucrania, que se gasten 250.000 millones en un solo tacazo en 3 meses. Entonces, y no puedes arreglar un puente. Puta, qué No, problema arreglar un pero es que puente. ahí No puedes también, guardar. ahí esa discusión, nos vamos a otro tema, que es Ajá. la cuestión de las élites, la confrontación de las Ahí élites, que va. es el otro tema diferente. Acordate, por ejemplo, tenés a los globalistas, que son los que están promoviendo toda la islamización en Europa, Pero ese es precisamente para por, crear el fantasma, pues Carlitos. sí, para crear, Crear el fantasma. pero sí, para crear un fantasma, pero sobre todo para quitarte, no, desestabilizar. no quitar, No, es no, para. es para Va, debilitar los valores, los valores occidentales sobre los que se construyó la civilización. Carlos, Eso parte. vos viste la entrevista a la BBC que borraron hace poco. ¿Cuál? ¿Con quién? La que salió con el ministro, con el primer ministro, no sé, Británico. nombre, el de No, no, Pakistán. no lo vi. No, no, no lo vi. Yo te lo voy a enviar. Más, ya lo tuve que Dámelo entonces. borrar porque lo borraron hasta de TikTok. Entonces, le pregunta a ella en la entrevista Ujú. en la entrevista de cómo de ahí en la BBC, le dice, mire, ¿y por qué razón? Por el problema que tienen con la India, van a Sí, una sí, sí, guerra sí, y sí, todo lo correcto. demás y todo esto, el terrorismo, y por qué razón su país alberga terroristas si ustedes son parte de, de que tienen a todos los terroristas ahí en Pakistán. Ustedes son un centro de entrenamiento de terroristas. Y el ministro le dice, de defensa, le dice, sí, tiene razón, le dice, pero ese es nuestro pecado por hacerle caso a los Estados Unidos. Le dice. Ah, ¿Cómo se llama? Y a todo el occidente de que nosotros entrenábamos y éramos el hub de todos los ataques que le hicieron a Afganistán, a todos esos países, dice, y contra los soviéticos, y tenemos que, y más que todo Inglaterra, le dice. Ujú, Entonces nosotros tenemos que aceptar eso. Dice. ujú, Y este es nuestro, ah, este es nuestro castigo en este momento, que nos vean como, pero nosotros obedecimos nada más órdenes porque hay bien con todos ustedes. ujú. Puta, la chamaca se queda en un shock, cabrón, que no haya ni qué decir, porque te lo está diciendo el ministro de Defensa de Claro, de Pakistán. Pakistán. Sí, nos dieron bombas nucleares ¿para qué? Mm. Para controlar ¿cómo se llama? A la India. A la India, Ahora las vamos a tener que usar. mm, Ahora las vamos a tener que usar. Entonces, y lo peor es que ya sabemos usarlas. Pues, ya entonces, todo eso que te estoy diciendo, toda esa parte, el Papa Francisco la tenía clara. mm, La tenía clara en todo ese momento, pero ya no le alcanzó el tiempo porque ya es otra etapa y el tiempo no le da, pues ya estaba viejo, ya va el mm. otro proceso. La iglesia, volviendo al tema con la iglesia va a un nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que todos quisieran así meter como este Papa Negro que quieren que vuelva? Porque todos quieren volver a aquella etapa en la cual no se metan porque no es bueno. O como le dijo Juan Pablo II a Monseñor Romero, la iglesia no tiene que interponer, ¿cómo se llama?, de criticar al poder, ni estar en contra del poder en cada país. Usted tiene que trabajar con el poder. Y le dice, aunque mate a mi pueblo, le dice,
usted no tiene que contradecir al poder, le voy a decir. Tiene prohibido eso. A los 10 días lo mataron. Devolver. Ya. Entonces esas situaciones van cambiando según el momento. El momento actual es totalmente diferente. Es totalmente aparte. Entonces, yo lo ¿vos veo, crees que yo lo veo. este nuevo papa definitivamente va a traer nuevos cambios a la iglesia? ¿Vos No, crees? va a continuar, Va a continuar. debería de continuar. Si hace para atrás, si él se pone a un lado que no sea el lado de la iglesia, entonces van a haber más evangélicos. Entonces y ahí surgió una pregunta que ustedes decían acerca de por qué no vende ¿cómo se llaman los activos de arte, los activos de los tesoros de la humanidad? Preguntarle a Nayib por qué no vendió el Bitcoin cuando estaba a 100 y ahorita está 80. Tiene más valor, porque solo es la acumulación la que genera valor. Pero ahorita en este momento vale 80. Sí, pero va a Cuando él volver a tenía subir. 100, esa creencia, puede ser una parte de esa creencia. Pero si vos estás como como el Estado, como un estadista, como está, vos tus reservas las ocupas para último recurso. Y te sirven esas reservas y mientras estés pagando los intereses, esas reservas quedan por cualquier emergencia de cubrir un déficit en el cual vos estés a cero. Pero vos esas reservas nunca las vendes porque están como reserva. Pues el mismo fenómeno es con la Iglesia Católica, que tiene todas esas reservas porque es también el Imperio Romano y es también la Iglesia, ¿me entendés? Al igual que le puedes decir vos a Cash Luna. ¿Y por qué no vendes el estadio y sacás 2 millones de personas, el estadio que tenés en Guatemala, 2 millones de personas de la pobreza? No, el estadio y los 2 aviones que tenés, los 2 aviones, los 2 jets privados que tenés, ¿por qué no los vendés? No, no, es decir, ¿cómo dirijo la palabra de Dios sin esos jets y sin ese estadio? Entonces, toda esa estructura tiene su valor por lo que está ahí. Pues cuando uno va al Vaticano, y lo primero que te llega cuando ve la Capilla Sixtina, que vos decís, a la puta, qué pequeña. Porque vos siempre la ves y mira, pero esperaba que era inmensa. Sí, que era grande, pero es pequeña. Pero el detalle, lo impresionante, la historia, la visión de Miguel Ángel al pintar eso y ver todo ese techo, toda esa cúpula, realmente te quita el habla, te abstrae totalmente. Entonces, pero igual vos tenés también, es igual que ir a ver cuando vos vas a Saint Petersburg, ahí en la Florida, y vas al Museo de Salvador Dalí. Puta, cuando vos ves esa obra de arte, que es ese cuadro del tiempo de Salvador Dalí en Saint Petersburg, igual te quita el habla, te quedas pendejo viendo, pues, así, no hayas. Entonces, eso tiene, como decía el Concho, tiene otro valor, pero al final es parte del Estado, del Vaticano, del Estado, de la Iglesia, de todo el proceso de la Iglesia. Ahora, ¿qué podríamos esperar? Pues bueno, esperemos que el cónclave acabe pronto, porque es incertidumbre. Ya estamos cansados de incertidumbre. Yo creo que va a acabar pronto también, porque así como es que tiene que ver con los números. Para mí es un tema de números. Y ya Francisco ha elegido 130 de los 187 que van a votar. Los números hablan. Va a seguir a alguien que va a continuar con la línea que tenía Francisco. Y estoy de acuerdo con vos en el sentido también de que tiene que escoger, tienen que seleccionar al más político, al más con más carisma, digamos. Con más carisma y que tenga esa capacidad diplomática. Sí. Sí, y hay pocos, porque fíjate que de lo que estás hablando, el filipino creo que tiene 66 años. Digamos que está en una edad perfecta para poder ocupar ese papel.
Y la tocada. luego hay demasiado o sea, va para arriba, 66, 70, 77. El gringo creo que tiene 77, me parece. Si no Y estoy. la toca, incluso podría ser el gringo, algún, ¿me entendés? Que aguante unos 10 años mientras calma las aguas. Y va el otro, el filipino, porque el filipino le ha tocado fajarse con Duterte. Sí, Desde Duterte se bajó con Duterte y se bajó también con Marcos. Con Marcos. Entonces le ha tocado dos tipitos y aún así logra hacer crecer la iglesia católica en Filipinas. pero es O que sea, no él ha estado a decreció. cargo de Cáritas, Y que es con donde él. está la parte del dinero en relación a la cooperación para los pobres, de No, parte de la Iglesia Católica, me refiero. y además el mismo carisma de él, como bien decís vos, ha logrado impulsar que ahí fue esa misa que rompe todos los récords de Francisco, que logró, ¿cómo se llama?, tener 1 millón, no sé cuántas personas en una sola misa. Sí, es Entonces, cierto, es verdad, correcto. entonces, vos tenés un tipo que también, que por lo menos en el tema de carisma hacia el feligrés, lo jala, lo amarra, pero falta el roce con el político y con los políticos de ahora. Sí, con los Porque políticos hay de digo de ahora, ahora, correcto. puta, porque tenés un Putin. A rato va a ser ni uno de esos que se han puesto. Sí, No, por Va a eso te salir digo. va a salir sí, de otro lado. sí, Alguien que ni otro ha tipo. mencionado todavía. Con tal de que no se Sí. llame Pedro el Romano, estamos bien. Sí, Que si no valimos madre todos. sí, es cierto, es Apagamos la cierto, luz es y nos cierto. vamos, mejor que. Sí, es cierto. Sí, no, va a estar un poco complicado eso. Man. Ojalá que lo hagan pronto. Man. Bueno, le Sí. tiramos al tema de Bukele con Donald Trump. Bueno, démosle. Dale, pues entonces, ¿cómo estamos con Bukele? Dejemos Yo, a Bukele al final Ya, démosle de una sola bueno, vez. ya de una mira, vez. Ya, de una vez. mira, saber, veo yo mi opinión en este momento, la misma que doy de Trump. Cabrón. Este es un momento de cambio, incluso para Bukele, Sí, bien complicado, por el hecho de que todavía no se firma ¿cómo se llama? El acuerdo con el Fondo Monetario. Chile ha desembolsado 118 millones, que es solamente para pasar aguas. Está apretando ahorita para el pago de, ¿cómo se llama?, de la renta. Incluso le pide a los que de salario mínimo que no tendrían que declarar renta, que declaren aunque sea solo para que les ayude porque les va a dar un valor crediticio en la banca. Les está ofreciendo eso. Salió una amenaza vedada por allá diciendo de que iba a perseguir hasta el panadero en la bicicleta que no declaraba. Entonces ahí el, al igual que a Bukele, al igual que a Milei, al igual que todo el sistema, como hablábamos antes, el sistema neoliberalismo, o el sistema que está ahí, está empezando a colapsar. Vos ves el caso hoy también de lo que pasó en España, de que se perdieron 15 gigavatios en no, pero 20 segundos. pero ahí estás leyendo a Venezuela y a Cuba, menuda. Sí, De lo de no, España es. pero mira, se fue Portugal, se fue Francia un rato, se fue Y ahí Italia, está se la fue mano Suiza. peluda de la von Sí, der Leyen con sus 800.000 millones de dólares sí, que quiere sacarle a todos los países para un rearme ridículo que. es ridículo. ¿Me entendés? Todo Sí, eso sí, sí. alcanza, Bueno, está en un momento yo bien tengo entendido que complicado. fue un ciberattack, ¿no? No, hombre, No, ¿qué vas a andar No, creyendo? dicen, sí, Esa yo lo mierda ya estuve viendo está. ahí. Ya. no Ya está sé, programada, hombre, por las no sé, élites no que iba a hay. pasar. Bueno, y qué curioso que se va a la luz cuando está un juez, ¿cómo se llama? Ordenando ahí que manden a juicio al hermano de Pedro Sánchez, ¿verdad? También por un robo Oh, y por otra mierda. Entonces, ya. No, va a la luz. hay un montón mira, de situaciones, entonces, pero me tenés, es algo que vos lo ves que se empieza a caer y que van a hacer algo nuevo. Vaya, esto también te viene al hecho de que, puta Caleto, se volaron un F-18, ¿ah? Oh, sí, es cierto. Los yemeníes fueron un F-18, Sí. volaron un F-18, cabrón. Entonces, van a empezar un poquito para arriba. Trump mejor dijo, ahora mejor voy a la paz con Irán, porque no vaya a ser si estos muertos de hambre me empiezan a agarrar así, estos otros de puta, no. Y los árabes, y esa es otra cosa, cierto, vamos a invertir 600.000 millones a la puta, pero van
le van pidiendo, primero le pidieron la camisa, no, pero quítate el brasier, no, pero ahora quítate el calzón, ¿verdad? En el calzón, espérate, y rasurate por, no, pues puta, te están pidiendo, o sea, es algo totalmente, y yo siento que al raíz Bukele ahorita, el hecho de apoyo, yo no veo hasta dónde, te soy honesto, hasta dónde nos va a beneficiar. Esa es mi pregunta para el programa. Yo reformularía qué nos beneficia en este momento lo que está pasando. Mira, ¿Qué yo ves? te lo voy a Ujú. plantear, digamos, como en dos o tres eh, Aspectos. ángulos, aspectos Dale. diferentes, porque entiendo la pregunta de Pablo, que indiscutiblemente es fundamental en este momento, pero yo creo que necesitas también, para poder responder esa pregunta, entender la otra cara de por qué Nayib es fuerte o ha fortalecido su presencia no solo en Washington, sino también su liderazgo, y es la conexión. Primero, analizarla desde una perspectiva geopolítica, es lo primero. ¿Por qué? Porque si tú ves todo el mapa de América Latina, tenés prácticamente a los países más grandes de la región, con la excepción de Argentina, por mi ley, prácticamente dominados por la izquierda en este momento. Tenés a México, tenés, en el caso de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, eh, te vas a Colombia, Venezuela, Perú, tenés Bolivia, hasta Uruguay tenés ahora. Entonces, Carlito, vos dijiste tres aspectos, va. sí, digamos, el primero es geopolítico. No te me perdás el tema ese, pero solo para ampliártelo, o lo amplias o lo incluís en el ¿Ok? parte geopolítica, es que Nayib es el único en todos esos que acabas de decir, de los de derecha, que, que utiliza mecanismos keynesianos de creación de valor y distribución de riqueza. Los demás son fanáticos de Hayek y de Friedman, tanto Milley como Novoa, Ujú. y el otro remedo que quería hacer el de Costa Rica, pero no le sale nada. Chávez, Pero sí, pero los otros dos sí son fanáticos. sí. Fanáticos de Hayek, de Ujú, libre mercado, pero ni Nayib no. Nayib es no, cierto. Ahorita la deuda lo está apretando también la falta de liquidez por el hecho de generar, de irse a otros gastos, o que el ujú, gasto que mantiene social ujú, no le aguanta porque el país realmente no lo aguanta. ujú. Sí, no, Sí, no, 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 entonces, comparto contigo. ajá. Es que mira, tal Lo, vez lo, ve- lo ves en es un discurso. poco complejo Ajá. el explicar mi pensamiento, porque cuando yo te digo es como que tenés un muñeco, ¿no? Entonces depende de qué lado del muñeco estás viendo en determinado momento. Todo este muñeco va teniendo matices. Por ejemplo, esta cara tiene el matiz geopolítico, esta otra cara tiene el matiz de la seguridad, esta otra tema, perdón, y de seguridad. Sí, entendemos el tema de las pandillas, que es una cosa, y el tema seguridad enlazado con Estados Unidos y la visión de la que está haciendo Trump es otra cosa diferente, pero coinciden en, en la cuestión de retomar el ámbito de el cambio de paradigma respecto a la cuestión de los derechos humanos. Y luego tenés esta otra, dentro del mismo muñeco, le seguís dando vuelta y esta otra cara viene toda la parte económica, y yo concuerdo contigo en que tiene más un enfoque keynesiano que de Hayek o de Mises o cualquiera de todos los que tienen ahí mencionado, de la escuela austríaca clásica. Pero fíjate esta parte, en la cuestión de seguridad, por ejemplo, a mí por lo que pasó recientemente en Panamá, que obviamente se pudo explicar muy bien y que tiene razón, eh, que fue una jugada, ¿me entendés? De uno de los carteles, que podría haber sido no solo Venezuela, sino también Colombia y México también, porque los carteles de los tres países
están teniendo pérdidas como consecuencia del accionar de la Fuerza Naval Tridente y de todos los decomisos que se hacen en alta mar. Eso está claro. Pero yo voy más allá de esa cuestión y es en lo siguiente. Mi tesis, si se acuerdan algunos años atrás, era que nadie estaba diciendo: "Bueno, queremos ser como Singapur, 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 ¿verdad?". En la cuestión de desarrollo y de transformar el país, para salir, limpiar primero el país, así como pasó en Singapur, y después pasar a la fase económica, que es en la que estamos actualmente, que él mismo la dijo en su segundo mandato. Pero yo siempre decía que, en mi opinión, no solo debería decir Singapur, sino también Israel. Y yo decía: ¿por qué? Por la misma situación geopolítica en la que quedamos después de atrapar o de encarcelar a la mayoría de pandillas. Porque el problema de El Salvador es que nosotros no somos una isla. Estamos rodeados por Guatemala, Honduras, Nicaragua, en un primer círculo interno, que los tres países obviamente no solo tienen una visión política diferente, sino también constituyen una amenaza bélica militarmente peligrosa para El Salvador, especialmente del lado de Nicaragua. Luego amplias un poco más el círculo, el segundo aro del círculo. Ya tenés a México, tenés Colombia, tenés Venezuela, que también, bueno, y arriba tenés a Cuba, eh, tenés como otro factor de desestabilización de El Salvador, porque estamos hablando que El Salvador es el objetivo. Y luego tenés el otro círculo más amplio donde ya involucras a Estados Unidos y toda, digamos, la visión de los otros países, Brasil, Argentina y todo lo que querrás. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es este: que las pandillas obviamente han sido controladas en El Salvador, pero no significa que están desarticuladas en su lugar de origen. Y el lugar de origen no es El Salvador, el lugar de origen es Estados Unidos. Y entonces el hecho de que Trump haya incluido a la MS-13 dentro de como una pandilla eh, Terrorista. terrorista, y que por lo tanto facilita el combate y expulsión del Estados Unidos, es una medida que puede ayudar a ir desmantelando esa estructura. Pero acordate que en El Salvador no solo está la MS-13. Yo no sé, supongo que sí, pero no lo sé. Sí está incluido la 18 dentro de la visión de Trump en expulsarlos como enemigos, eh, dentro de la orden ejecutiva que firmó, por ejemplo. ¿Entendés? Y ahí estás creando un desequilibrio en Estados Unidos en relación del potencial de cada una de las dos pandillas y su potencial impacto en el resto de países vecinos nuestros que pueden venir a infiltrarse. Fíjate el caso que pasó ayer y ahora mismo, estos 2 días. El En hondureño Colorado. que agarraron, el hondureño que agarraron, que le estaba robando una cartera a una señora en la colonia Miramonte. Por suerte lo atrapó ya la PNC y se sabe que es hondureño. Pero así como se filtró ese hondureño, pueden filtrarse pandilleros. ¿Me entiendes? Claro, El Salvador está en alerta. No, yo no digo que no está haciendo nada El Salvador, al contrario, El Salvador está en alerta, la Fuerza Armada está en alerta, la población está en alerta, pero esa es precisamente la actitud. El Salvador no puede bajar la guardia nunca más en relación al tema de Delincuencial. la seguridad, pero la Ujú. seguridad vista desde la perspectiva de enemigo externo e interno que están conectados, que son las pandillas, más, más los narcos, que ese es el otro tema de eso. Por esa razón, en mi opinión, ha sido fundamental el acercamiento de Nayib a Trump y plantearle esta idea de tener, digamos, a los terroristas en el SECOT. ¿Por qué? Porque de alguna manera resolvés, sí, lo que ya se conoce, le resolvés el tema a Estados Unidos por el tema de los migrantes y todo lo que querés. Pero al mismo tiempo, desde la perspectiva nuestra, lo que estás haciendo es también que Estados Unidos tenga un ojos en nosotros por un posible ataque que no podamos resolver en determinadas circunstancias. ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que va a ocurrir mañana, pero no lo sabemos.
¿Entendés? Hay muchos locos sueltos, como el Petro, por ejemplo, que aunque el cabrón es drogo oficial, por ejemplo. Mm. Pero bueno, ese es un chacarrillo. Pero el punto es que el tema de la seguridad para nosotros es central e incluso, fíjate bien, ha desplazado, no sé si pienso que de manera temporal, no creo que sea de largo plazo, pero sí temporal, la relación que estaba teniendo El Salvador con China. Claro, por suerte para nosotros, la infraestructura que está construyendo China es más, digamos, orientada a la economía, la cultura y el medio ambiente, que nos permite, de alguna manera, eh, esperar que concluya, digamos, el estadio, que es lo que queda pendiente de las promesas de Xi Jinping con El Salvador, y ver cómo va a continuar esa relación, si es que continúa. Porque acordate que en el escenario global, Trump también, en cierta forma, no quiere o está tratando de evitar o disminuir la presencia china en general en Centroamérica. Ya lo vimos en Panamá, ya lo vimos en otros países, y por lo tanto podría generar una fricción si no se explica bien desde las dos partes o si no se llega a un acuerdo, eh, digamos, entre Nayib y Trump, de que también El Salvador necesita ampliar, al menos desde la perspectiva comercial, sus relaciones con China y con Rusia también en su momento. ¿Entendés? O sea, ahí hay un fenómeno que no Pero solamente es fíjate, económico per se, es económico, tiene ujú, impacto económico, pero no económico per se, sino económico conectado con la cuestión de seguridad y conectado con la cuestión geopolítica. Ahora, y perdóname que te doy la palabra, y sí, ujú. yo coincido con Pablo en que Nayib la tiene complicada porque mantener el equilibrio, digamos, en ese aspecto, eh, es de mago, honestamente, porque putamente se está alineando con, primero, que Estados Unidos está en un proceso de transición interna que también es complicado. Fíjate, para mí, es solo Ujú, el papel que jugó o que está jugando Elon Musk en Doge, pero fíjate bien en qué sentido. En relación a que la gente vea la corrupción de los demócratas en cuanto a cantidad de dinero frente al manejo de las instituciones que se corrompieron dentro de la estructura gubernamental de los Estados Unidos. Esto representa un cambio de paradigma, porque vos sabés, le preguntás a cualquier gringo normal, ¿y qué es lo que cualquier gringo normal te hubiese dicho un par de años atrás? Que creían en el sistema de justicia, pero no comprendían que el sistema de justicia es un sistema también corrupto, ¿me entendés? Mm. Entonces estás como rompiéndole la inocencia, digamos, a los gringos que piensan que la democracia era el perfecto equilibrio entre la lucha de poderes. No, no es cierto. Y en Estados El impacto Unidos, social ha sido fuerte, Carlos. y lo sigue Y sigue siendo, porque siendo, fíjate sí. que vas tocando, fíjate qué áreas tocó Elon Musk, no solo el USA, el Pentágono, el tema de Washington, el IRS, o sea, está tocando las áreas más sensibles desde la perspectiva de los Estados Unidos respecto a su visión de cómo el país es próspero y que si había un corrupto, se llevaba al sistema de justicia y el sistema de justicia resolvía, digamos, conforme a las leyes, al derecho. ¿Me entiendes? Esa es una fantasía que no existe. Deja Prueba eso, de Carlos. ello, Mira, mira lo que pasó con el juez desgraciado de Nuevo sí, México, de Nuevo con el México, del pero Tren de espérate, Aragua. mañana, o no, hoy en la noche, a las 7 de la noche, hace 2 horas casi, comenzó la huelga del Condado de Los Ángeles. Y cuando te digo el condado de Los Ángeles, estás incluyendo hospitales, servicios sociales, el que recoge la basura, o sea, todos se van a la huelga, ya empezaron, ya, ahora. Mañana van a estar en huelga enfrente de ahí del Board of Supervisors, aquí en la ciudad de Los Ángeles. El impacto que va a tener eso va a ser grande. Es decir, el conflicto que existe en diferentes estados es grande. Ya, o sea, le echan la culpa a los incendios, le echan la culpa a tantas demandas que tienen,
pero en realidad ese problema que tiene ahorita California, en el condado de Los Ángeles específicamente, el impacto que va a tener va a ser muy grande. Y, o sea, y aparte de lo que está haciendo Trump, porque Trump está haciendo sus cosas, pero es una ola, pues. Es una ola que conlleva y arrastra a todos los estados de los Estados Unidos, obviamente. Es lo que te decía yo del ejemplo del fútbol. Trump Sí, va a meter claro, un gol, claro. sea en contra o cuando el Sí, otro lado lo va a meter. sí, lo va a meter, sí. Sí, pero vaya, fíjate que me pongo a poner el caso de Panamá que dijo Carlitos. Que lo agarre en este momento, los chinos lo que son bien Sun Tzu, son bien arte de la guerra. En lo que Estados Unidos mueve al Departamento de Estado, mueve al secretario de Defensa, mueve a todo ese aparato para buscarle una manera de fuerza. China viene, aprieta al dueño de cómo se llama, de la compañía de Hong Kong que tiene los puertos. Le va a meter una demanda al Estado de Panamá por casi lo que vale lo que le estaba dando BlackRock y aprieta BlackRock al otro lado. ¿Me entendés? Y cuando dice él, bueno, me quedo, de todas maneras no vas a pasar aquí. Es que de todas maneras no voy a pasar por ahí. ¿Me entendés? Está sucediendo ahorita lo que mandé yo al grupo, que era el tema de que hay una etapa de tiempos. El producto de China que vos tenés hoy en los Estados Unidos lo tenías que haber embarcado hace 50 días. Sí, correcto, sí, así es. Entonces, el último embarque, si vos pones las fechas, cuando Trump lanza las medidas, pone los aranceles, el último va a entrar el 10 de mayo. Y está discutiendo, porque los demás ya vienen con los impuestos, los nuevos impuestos. Porque cuando Trump le puso el 245%, en todos los puertos de los Estados Unidos donde había mercadería china, todos los clientes dijeron que se quede ahí, porque no la puedo pagar. No puedo, vale más el impuesto que el valor del producto. Entonces hubo negociaciones, estamos hablando de negociaciones a nivel de Estados Unidos, de pequeña, mediana empresa, gran empresa. Todos le dijeron, mira, la estás cagando, por lo menos deja entrar lo que ya está. Incluso se reunió con el de Walmart. Otra vez. Entonces los nuevos que van a aparecer para el 20 no van a llegar. No van a llegar, sí. No van a llegar. ¿Dónde van a llegar? A que lo vamos a mandar a Vietnam. A Vietnam le acaba de quitar los impuestos. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que llevan ese producto? Todo el producto que lleva Vietnam es Nike, todos los zapatos deportivos, todas las líneas deportivas, de Reebok, Nike, de todos los demás, las marcas, New Balance, todas las demás. Pero además de eso, es el que llena las ferreterías de Ace, de Walmart, de todos esos que te venden los chorritos, que te venden las piezas de estos, los clavitos, Home Depot y todo eso. Home Depot, todo eso es Vietnam. Sí. Entonces cuando vos venís y le metes el 50% a Vietnam, digo, what the fuck, espérate, cabrón, ¿qué estás haciendo? Y cuando yo venga a poner un clavo que te cuesta 3 centavos, hoy te va a costar 4.50, mal. Y lo que gano, entonces le voy a tener que subir a 6 centavos o 7 centavos. ¿Y cuántos clavos necesita el niño para hacer tal cosa? 500 clavos. ¿Cuánto es eso? 1.000. Tú te pedís. ¿Ciento cuánto? Los clavos cuestan ciento cuánto. Entonces, ¿me entendés? Se te dispara la inflación. Entonces, cuando vos ves todo eso, vos me estás hablando ahorita de huelgas internas, de problemas internos también que no van relacionados, sino que van relacionados al esquema a la producción interna nacional. Tenés un caldo de cultivo, brother, que yo no sé, que realmente... Fíjate que a mí me llama la atención la velocidad. Apenas vamos 100 días. Sí. Eso es lo que te quiero decir. Fíjate que a mí me gusta ir a comprar al mercado chino, porque me gustan los productos, o sea, los noodles, todo eso. Me metí a uno que está adyacente a uno de aquí,
uno de aquí del Super A Foods, casi estaba vacío. No había producto. No había producto, Entonces la exacto. gente entraba y vos te quedabas, ¿qué pasó aquí? Pues. Y es exactamente el fenómeno que vos estás explicando. Sí. Sí, entonces va a llegar. Entonces cuando vos venís y decís, ok, lo voy a poner a trabajar, y lo voy a poner yo a hacer, sale una empresaria que va a traer, yo no me acuerdo qué industria, pero una industria simple, ¿no? Estaba hablando de una industria de no sé qué era, que ella hacía toda su producción, la hacía en ¿cómo se llama? En Camboya, un lugar de eso. Y Entonces no te digo, estoy, mira, mira, y la no te voy a estoy pasar a Estados mintiendo, Unidos. espérame, no te estoy mintiendo. ¿Sabes? Estados Mira, Unidos, solo el hecho de estudio. mira esto. Ajá. Esta manzana es de China, mira. Y ahí es donde yo las compro. Yo compro mis manzanas ahí. Y estaba casi vacío. No te estoy mirando paja. Va. Para que veas. No, y mira el otro detalle. Sí, esa empresaria que trae, no sé si eran muebles o no sé qué cosas hace ella, pero es como la líder. Ella dijo, está bien, cuando entró Trump voy a traer la planta. Ajá. La planta, traerse la planta desde donde la tiene, no sé si es Vietnam o es no sé qué país de esos es, donde la tiene Singapur o Vietnam, donde la tiene. Moverla con la tecnología, con los productos, con moverla para Estados Unidos, a este momento ella solo lleva peleando dónde la va a poner, ha logrado resolverlo en cómo se llama, tiene 3 años desde que entró Trump la primera vez. Lleva después, ya llegó Biden, se pasó 3 años viendo dónde la pone por el tema de impuestos laborales y todo lo demás. Ok, ya decidió dónde. Después viene el tema de cómo se llama, de permisos, de todos los permisos. Ok, vamos a comenzar la preparación de la gente. Este es el momento. Y en este momento le iba a poner en el 2025 y va a darle corte y allá meterle la inversión. Bye. Y con estos aranceles dijo, bueno, puta, hoy tengo que esperar el 2027. Una empresa mediana. Mediana en el sentido de una empresa de $50 millones para los Estados Unidos pequeña. Sí. Entonces, decimos, si me tardo 7 años casi en elegir y ver cómo monto una empresa en los Estados Unidos, solo por todos esos cambios y todas esas situaciones, puta, ¿no te imaginas vos que le digas eso a BMW? Sí. O que le digas, el mismo Nvidia, la misma empresa. El mismo Nvidia, sí, correcto. No, ahí Pablo tiene razón en ese mira tema. Google, y mira Google iba a poner, cuando Trump vino, le dijo, ok, la planta la voy a poner en Arizona, el call center mundial lo voy a poner en Arizona. Fíjate, yo te voy a poner un ¿Dónde ejemplo lo que puso? refuerza lo que dice México, Pablito. loco. México, 12,000 millones de dólares. Un México, ejemplo loco. de lo que dice Pablito, pero en una escala más pequeña, pero para que veas el impacto del tema de los permisos. Ese es como una cuña terrible. Fíjate que, bueno, yo conozco algunos empresarios amigos que son dueños de restaurantes aquí en el estado de Nueva York y en el Jersey. Querían poner una cocina en uno de las tiendas que venden souvenirs típicos de El Salvador para solo vender pupusas, ¿me entiendes? Como parte de la implementación de la tienda. Esta amiga tuvo que esperar casi 7 meses, fíjate, pagando ya como que la tuviera instalada. Sí, ese es otro detalle. Se me había olvidado, ¿cierto? De la autorización o de los permisos correspondientes, porque puta, ahí va hasta los bomberos te tienen que llegar a inspeccionar, pero es una cadena de inspecciones que no la hacen rápido. Un cabrón te puede tardar 2 meses y no te van a inspeccionar, pero tenés que estar pagando ya como que como que lo tuvieras. Como que lo tuvieras. No, lo tenés que instalar. Claro, esas son pérdidas, digamos, o un fondo de inversión de dinero que tenés que tener y que vos ya sabes que tenés que estar manteniendo sin recibir ingresos por ese tema que vas a tener. Y eso que es un tema pequeño, me refiero a un millón de dólares o menos de un millón. Claro. A lo que dice Pablo. Entonces ahora imagínate las grandes. Las grandes, sí. Hay distinta política de los permisos en cada estado, que ese es un tema adicional que hace más controvertido
el tema de la agilidad. Fíjate, está peleando Trump con el de la Reserva Federal porque esperaba que bajaran los tipos de interés Buen rápido. punto. Buen punto. Y entonces, pues, ¿cómo puta van a hacer Sí. eso y ni siquiera pueden bajar esos cielos? Sí. Y ¿dónde saco el apalancamiento? ¿De dónde lo saco? Con tasa, no, y te dice y tiene la lógica de todo el mundo, es que si vos pones los aranceles, me va a subir la inflación, y yo tengo que subir tengo que subir las tasas de interés. Pues, subir la tasa de interés, tengo que, porque me está subiendo, Claro. entonces tengo que apretar, ya no voy a tener dinero, Sí. entonces tengo que volver a recaudar, porque ¿qué es realmente ese arancel general? Ese es un tax nuevo, es un 10% de tax, ¿cómo se llama? Federal. Sí. Es un tax federal. Ujú. Como al final de cuentas Estados Unidos importa lo que consume el 65%. Ujú. Entonces vos le metes el 10% y el 10% del 60% se lo metes de una sola vez. Al tax, es un tax. Entonces cuando él dice, no, estoy recogiendo $2,000 millones diarios. Puta, huevo, si es un tax. Ujú. Es un tax. Sí. Bueno, ya casi ya es medianoche allá en Nueva York, vos. Hay que darle un break a Carlitos. Lo vamos a dejar ahí. Tranquilo, Bessie, que ahorita Ya. no hemos hablado Sí. del gallino, nos Sí, perdimos sí. mucho tiempo con el Lo papo. dejamos al otro show, porque llevamos hora y media. Hey, quiero que cerre el programa, Mauricio. Decía algo, por favor, con Puta, voy a respecto a decir Bukele algo, y a puta. Trump. Decí Ustedes algo, son, de lo que mira, se te ocurra. ustedes son peor que cloroformo, puta. Ya me voy a dormir. No, es Fíjate, que no creas, hoy la situación es más densa que antes. Antes podíamos es más chistear. densa, Sí. sí, Ahorita está podíamos chistear. complicado. Hoy Fíjate está que te complicado. dije que te iba a analizar desde 3 ángulos y apenas Sí, que terminamos No, sí, primero. olvídate, sí, para el sí, otro, no, tienes dejémoslo para el razón. otro. Va a Tienes ser la razón, segunda Carlos. parte. Tienes Sí, razón. sí, va a ser la segunda parte, así que no se pierdan un balde, por favor, en el próximo show. Vamos a seguir con esta conversación y esperamos de que el Concho Olivares nos dé un análisis así súper fuerte con respecto a lo que es Bukele, Donald Trump, ¿ok? Así que gracias por estar con nosotros. Nos vemos, muchachos. Se Un me abrazo. portan bien. Un abrazo, Se nos cuídense. acabó la tertulia, Es que pero la usted y polémica yo. estuvo buenísima. Pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Esto ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Gracias, No, muchachos. muchachos. Nos vemos. Gracias, muchachos. Saludos, Cuídense. Un primero. abrazo. Saludos. Bye bye.